Ahora sí vamos a comenzar con la clase de hoy, que es termodinámica. Termodinámica 1, ¿no? Entonces, en primer lugar, recordemos que en la naturaleza vamos a encontrar distintos tipos de energía. Incluso en clases pasadas ya habíamos estudiado un poco de algunos de estos tipos. Por ejemplo, habíamos visto lo que era energía mecánica y dentro de esta habíamos estudiado lo que es la energía cinética y la energía potencial. Ahora, en este caso vamos a hablar acerca de la energía térmica. La energía térmica, bueno, básicamente va a ser representada por lo que es el calor. El calor va a ser el flujo de la energía térmica y esta energía vendría a ser aquella energía que contiene un sistema y que es responsable de la temperatura. Ahora, si bien existe más o menos algunos puntos parecidos entre la temperatura y el calor, son conceptos bastante diferentes. Ya vamos a ver por qué más adelante. Entonces, como vemos, la energía térmica va a ser muy importante en la vida cotidiana, ¿no? Va a servir para poder cocinar, nos va a servir para poder planchar, para utilizar la misma luz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la energía térmica o la energía mecánica puede convertirse en energía térmica? Supongamos que aquí tenemos un balón y este balón cuando tú lo dejas caer, lo que va a pasar es que va a estar en movimiento. Y como está en movimiento, todo cuerpo que está en movimiento va a tener energía cinética. Por lo tanto, cuando este balón choque con el suelo, va a perder parte de esa energía cinética en forma de calor. Es por eso es que si tú dejas caer un balón, este va a ir rebotando y en cada rebote va a ir perdiendo energía en forma de calor y finalmente este balón va a dejar de rebotar. Y es así como la energía mecánica puede transformarse en energía térmica. Luego, la energía térmica también puede ser transferida a otros sistemas o otros cuerpos. Por ejemplo, cuando utilizas una hornilla para poder calentar lo que es una olla, vas a ver que el calor que tiene la hornilla o el calor que genera la hornilla va a pasar a la olla y esto va a permitir poder cocinar los alimentos, ¿no? Y finalmente la energía eléctrica también puede convertirse en calor, ¿no? El claro ejemplo es la plancha, ¿no? Que ya tiene todo un mecanismo diseñado para que tú puedas generar calor y de esta manera poder planchar tu ropa, vale la redundancia. Entonces, esta parte de aquí amarillo, recuérdenla bien, nos dice, cuanto más rápido se mueven las moléculas de un sistema, más energía térmica van a producir. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, hablábamos del calor, que es el flujo por el cual se va a representar lo que es la energía térmica. Y aquí nos dice que el calor es la forma de energía que depende del movimiento molecular. ¿Por qué? Supongamos que aquí tenemos un sistema, y ese sistema dentro va a estar compuesto por partículas, o moléculas, pongámoslo, por varias partículas y moléculas. La característica de estas moléculas es que van a estar en movimiento. Y si están en movimiento, ¿qué van a presentar? Van a presentar energía cinética. Por lo tanto, el calor también se puede definir como la energía cinética total de todas las moléculas de un cuerpo o de un sistema. Es decir, tú sumas la energía cinética de esta partícula, sumas la energía cinética de esta otra partícula, y si sumas en total cada una de estas energías, me va a dar la energía total, o que sería el calor. Es por esto que el calor va a ser dependiente del movimiento molecular. Si un sistema no tiene movimiento molecular, por lo tanto no se puede generar lo que es el calor. Esta otra parte de amarillo también es bastante importante, que lo recuerden. Una caloría se va a definir como la cantidad que necesita un gramo de agua o la cantidad que requiere un gramo de agua para poder incrementar su temperatura en 1 grado. Y ya vamos a ver más adelante en una tabla, cómo es que esto se puede realizar. No se olviden estas equivalencias también. Una caloría es igual a 4.186 joules. ¿Y por qué se puede hacer esta equivalencia? Porque ya estábamos hablando de la energía cinética. ¿La energía cinética en qué se medía? En joules. Por lo tanto, una caloría es igual a 4.186 joules y un joule equivale a 0.24 calorías. Más que todo, lo que suelen preguntar en los exámenes es esto de aquí. ¿Cuánto equivale un joule a calorías? Ahora, el otro concepto que estábamos hablando era la temperatura. La temperatura es una expresión de la intensidad de calor, pero no es una expresión de la cantidad de la fuente que tiene este sistema. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un cuerpo, una olla, un sistema que es más o menos de este tamaño. Y vamos a tener otro sistema que es más grande.
es de este tamaño, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comenzar a llenar de agua estos dos sistemas hasta el límite que esta me permita. Entonces vamos a llenar y vamos a ver que el agua va a estar compuesto por moléculas, ¿no? Entonces va a estar compuesto por moléculas. Y estas moléculas van a estar en movimiento, claramente. Igual aquí vamos a ver que va a tener más moléculas. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene este recipiente es mucho mayor al otro, de tal manera de que me va a permitir poder almacenar mayor cantidad de agua y, en otras palabras, mayor moléculas. Ahora, si yo pongo a calentar ambos recipientes, pongamos que esto es fuego, si yo los pongo a calentar, va a llegar un punto en que ambos van a llegar a 100 grados. Es decir, va a aumentar tanto la energía cinética de estas moléculas que van a entrar en un estado de ebullición. Entonces acá va a tener 100 grados, acá también va a tener 100 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí podemos decir que tanto el recipiente de aquí como el recipiente de aquí van a tener la misma temperatura, es decir, 100 grados. Sin embargo, no tienen la misma cantidad de calor. ¿Por qué? Porque este recipiente de aquí almacena menos cantidad de partículas, por lo tanto, va a almacenar menor movimiento de estas partículas. Si tú sumas todas estas partículas, te va a dar cierta cantidad de calor. En cambio, si tú tienes aquí más partículas y las sumas la energía de cada una, te va a dar mayor cantidad de calor. Es por esto que la temperatura es una expresión de intensidad de calor, mientras no es una cantidad de expresión de la fuente. Y la temperatura también claramente es una sensación física que nos produce un cuerpo cuando entramos en contacto con esto. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto que van a haber diferentes formas de medir la temperatura, más que todo del país en el que en el que te encuentres. Nosotros usamos Celsius claramente, en otros países utilizan Fahrenheit y Kelvin. Incluso hay unas 3, 4 más, pero esas son las clásicas, ¿no? Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y aquí tenemos un cuadro donde se evidencian las fórmulas para poder realizar la conversión de estas temperaturas, ¿no? Que en sí es más que todo para que puedan recordar, no es necesario que se aprendan cada una de estas, porque igual en el examen no les va a venir ejercicios sobre esto, así que no se preocupen por ese lado. Y aquí estábamos viendo la caloría. Habíamos dicho que una caloría es la cantidad de calor que requiere un gramo de agua para poder incrementar su temperatura en 1 grado. Entonces, en este caso tenemos la siguiente fórmula, que es calor o caloría igual a masa por la diferencia de las temperaturas, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, supongamos que yo tengo aquí la cantidad de agua de 1 gramo. Tengo una temperatura inicial de 20 grados y una temperatura final de 21 grados. Ahora, ¿cuántas calorías o qué cantidad de calor necesito para aumentar la temperatura de este gramo de agua en 1? Esto es lo que tenemos que hallar, sería nuestra constante. Entonces, aplicamos la fórmula que hemos visto. Calorías igual a masa por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la caloría va a ser igual a masa, que es 1 gramo, por la temperatura final, que es 21, menos la temperatura inicial, que es 20. Entonces, 21 menos 20, 1 por 1, 1. Entonces, mi respuesta es una caloría. Y es así como se explica de por qué se define una caloría como la cantidad que necesita 1 gramo de agua para poder elevar su temperatura en 1 grado. ¿Qué pasa si yo tengo 5 gramos? Tengo una temperatura inicial de 20, pero una temperatura final de 23. ¿Cuántas calorías yo necesito? Bueno, aquí ya está la respuesta, pero vamos a ver si se cumple con la fórmula que hemos visto. Entonces, caloría era igual a masa por la diferencia de la temperatura. Caloría va a ser igual a 5 gramos y la temperatura final es 23 menos 20. La caloría es igual a 5 por 23 menos 23, 3 por 5, 15. 15 calorías. Y así sucesivamente van a ver que dependiendo de la cantidad de la masa o la cantidad de agua, dependiendo de la temperatura final y la temperatura inicial, yo voy a poder calcular cuánto necesita
esta masa para poder incrementar su temperatura dependiendo de los grados que yo quiera. Pero quédense con esta definición, que una caloría es la cantidad de calor que necesita un gramo de agua para aumentar su temperatura en un grado. Ahora tenemos otro concepto que seguramente ya lo habrán visto en PBM, que se denomina fiebre. Y bueno, ahorita no vamos a hablar acerca de su fisiopatología, no vamos a hablar eh, de su importancia, pero ya en la siguiente clase vamos a verlo a mayor profundidad. Entonces, en clínica vamos a ver que la fiebre se define como la elevación de la temperatura oral matinal, más o menos 6 de la mañana, por encima de 37,2 grados Celsius, o una temperatura vespertina, más o menos entre las 4 y 6 de la tarde, mayor a 37,7 grados. Así, eso es lo que se va a definir en clínica como fiebre. Ahora, estos datos también son bastante importantes. Uno, que la temperatura rectal es mayor que la oral en 0,6 grados. ¿Por qué? Ya vamos a ver la siguiente clase que existe lo que es una temperatura central que casi siempre se va a mantener constante y nosotros vamos a poder evaluar esta temperatura central a través de la temperatura rectal. Es por ello que usualmente es mayor que la oral, mientras que la temperatura axilar es menor en 0,5 grados que la temperatura oral y por lo tanto es poco confiable. Entonces aquí tenemos la temperatura oral, rectal y axilar. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos un ejercicio para ver si es que han logrado comprender el punto anterior. Nos dice, tenemos un varón de 23 años de edad que acude a consulta por sensación de diaforesis nocturna. No refiere síntomas respiratorios, no urinarios ni digestivos. Al colocarle el termómetro en la axila por 3 minutos, esta marca 37,8. Aquí vamos a cambiarle, vamos a ponerle 37,7. Y vamos a ver cuál es la respuesta más adecuada frente a este caso. La letra A nos dice está afebril, la B está con hipertermia, la C está con febrícula, la D está febril y la E está con fiebre facticia. A ver, les doy unos 2, 3 minutos para que puedan responder y en este caso sí es preferible que prendan su micro porque no puedo ver el chat. Así que, por favor, si lo prenden, les agradecería bastante. Nada, chicos, si gustan pueden poner el chat ya. Ahora sí ya lo puedo ver.
Ah, chicos, eso ya lo han llevado en PLL. Ya deberían haberlo respondido. ¿O no lo han llevado? Entonces vamos a resolverlo juntos, ¿no? Entonces básicamente nos dicen que le han tomado la temperatura a este joven, una temperatura axilar, y es de 37.7. Temperatura axilar, 37.7. Entonces, ¿tiene fiebre este paciente? Si tú evalúas, como vimos aquí, ¿cómo se considera fiebre en clínica? Cuando tienes una temperatura oral matinal por encima de 37.2 o una temperatura vespertina mayor a 37.7. Entonces, en este caso, bueno, no nos especifican la hora, entonces vamos a tomar el valor mayor, que vendría a ser 37.7. Entonces, para que se considere fiebre, debe ser una temperatura mayor a esto, una temperatura oral. Entonces, en este caso tenemos la temperatura axilar. Por lo tanto, podemos decir que esta temperatura es mayor a esta. Claro que no. ¿Por qué? Porque estamos comparando diferentes escalas o diferentes valores. Es como decir, te comparo 60 grados Celsius directamente con 60 grados Fahrenheit. Entonces, primero tengo que hacer una conversión. ¿Cómo hacemos esa conversión? Habíamos mencionado que la temperatura axilar era menor que la oral en 0.5. Por lo tanto, a esto le sumo más 0.5 grados, ¿no? ¿Y cuánto me da? 38.2, ¿no? Entonces, 38.2 es mayor a 37.7. Ahora sí podemos compararlo. Sí, ¿verdad? 38.2 es mayor a 37.7. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? El paciente está febril, ¿no? La letra D. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, por otro lado, ¿qué pasaba si me decían que tenía una temperatura rectal igual a 38.5? Entonces, la temperatura rectal es mayor que el oral en 0.6, ¿no? Sí, 0.6. Entonces, en este caso, yo tenía que haber restado 38.5 menos 0.6, y esto me daba 37.9. Entonces, más o menos así es como tienen que jugar con los valores, dependiendo del tipo de temperatura que le den, si es que es oral, si es que es axilar, rectal, etc. Ahora pasamos a ver otro punto, que es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico ocurre cuando dos cuerpos de diferente temperatura se van a poner en contacto y uno de ellos va a perder calor porque va a transmitir al cuerpo que se encontraba con menor temperatura. Como el ejemplo que vemos aquí. Aquí vemos un sistema, un cuerpo que tiene una temperatura elevada, que está representado de color rojo. Y aquí tenemos otro cuerpo que bueno, está representado con una temperatura menor y por eso está representado de color azul y celeste más o menos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos dos cuerpos se van a poner en contacto? Cuando se ponen en contacto estos dos cuerpos, vamos a ver que el sistema que tiene mayor temperatura va a pasar su temperatura al sistema que tiene menor temperatura. Por eso es que aquí vemos que este cubo rojo está perdiendo su calor y está cambiando de color. Y aquí ya vemos que se ha llegado a un equilibrio térmico, ya que el calor ganado va a ser igual al calor perdido, y finalmente ambos cuerpos van a tener la misma temperatura. Y eso lo denominamos como equilibrio térmico. Por otro lado, tenemos lo que es la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos dice, si un cuerpo A tiene equilibrio térmico con un cuerpo B, y este último tiene equilibrio térmico con otro cuerpo denominado C, entonces A y C están en equilibrio. ¿Qué quiere decir?
que si A y B están en equilibrio y B y C están en equilibrio, por lo tanto, A va a estar en equilibrio con C. Es como en matemática, que seguramente habrán visto, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A también es igual a C. Es lo mismo, es la ley cero de la termodinámica. Y ahora tenemos la primera ley de la termodinámica. Seguramente habrán escuchado este principio que nos dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí vamos a ver un concepto bastante importante que es la energía interna. La energía interna es similar a lo que habíamos visto en el calor, es la suma de energía microscópica de un sistema. La suma de la energía cinética de cada una de estas moléculas que van a estar en un sistema me va a dar la energía interna. Entonces yo voy a tener un sistema y este sistema va a estar lleno de partículas que van a estar en movimiento. Y al igual que el calor, si yo sumo la energía cinética de cada una de estas partículas, me va a dar la energía cinética total, que correspondería a la energía interna representado con U. Entonces, la energía interna del sistema 1. Ahora, ¿qué pasa si es que este sistema va a variar, obviamente? No siempre se va a mantener constante con la misma energía interna, puede variar. Entonces, por distintos factores, esta energía interna puede variar y va a cambiar la energía que va a contener este sistema. Entonces, ¿cómo yo calculo esa variación de la energía interna en el sistema 1 y el sistema 2? Restando el sistema 2 menos el sistema 1, dando como resultado la variación, ¿no? De U. Entonces, esta variación o cambio de energía interna puede calcularse. ¿Cómo? A través de lo siguiente: el calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Por ejemplo, aquí vamos a tener un sistema 1, y a este sistema 1 le vamos a añadir calor. Le vamos a añadir 150 joules. Entonces, de estos 150 joules, vamos a ver que 100 joules han sido destinados para ser efectuado en forma de trabajo. Sin embargo, ¿qué pasó con los otros 50? Pues vamos a ver qué es lo que pasó con los otros 50, ¿no? Entonces, 150 menos 100, ¿por qué? Porque el cambio de energía va a ser igual a 150 joules menos 100 joules. Estos 150 es el calor añadido y estos 100 joules es el trabajo efectuado por el sistema. Entonces me da como resultado 50 joules. Estos 50 joules se han quedado dentro del sistema. Por eso es que dice el principio de energía, el principio de energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De estos 150, los 150 joules han sido utilizados, 100 efectuados y 50 se han quedado dentro del sistema. Entonces, esta vendría a ser la primera ley de la termodinámica. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? No, todo está bien. Entonces, ahora tenemos los sistemas termodinámicos. Vamos a ver que existen 3 sistemas termodinámicos: uno abierto, uno cerrado y uno aislado. Y vamos a poder clasificarlos dependiendo de la materia y energía. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que si este sistema intercambia materia y energía con el exterior o con el ambiente. Entonces, vamos a ver en primer lugar lo que es el sistema termodinámico abierto. En el caso del sistema termodinámico abierto, vamos a ver que sí intercambia energía y sí intercambia materia con el exterior. ¿Y cuál es el ejemplo? Nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos materia, que vendrían a ser los alimentos, para poder generar energía y realizar las diferentes actividades metabólicas celulares, ¿no? ¿Y cómo nosotros eliminamos materia? Bueno, a través de las deposiciones y la orina. Y también eliminamos energía a través del ejercicio y todo ello, ¿no? Luego tenemos lo que es el sistema termodinámico cerrado, que este sí va a intercambiar energía, sin embargo, no va a intercambiar materia. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo es el foco. ¿Por qué? Porque el foco utiliza energía eléctrica, entonces ahí está utilizando energía del exterior,
para producir energía luminosa. Sin embargo, no intercambia materia. Por eso es que básicamente esto está sellado, ¿no? Por eso no intercambia materia con el exterior. Entonces, sistema termodinámico cerrado. Y en tercer lugar tenemos el sistema termodinámico aislado, que no intercambia ni materia ni energía. Y bueno, de ejemplo tenemos el termo, que en realidad no es un sistema aislado, por así decirlo, al 100% puro. ¿Por qué? Porque si bien este termo está diseñado de tal manera de mantener bastante tiempo en la misma temperatura, bueno, no la misma temperatura, pero sí una temperatura constante, el líquido que esté dentro, vamos a ver que si pasa un día, obviamente este termo ya no lo va a mantener igual, ¿no? Ha disminuido su temperatura. Es por ello que no es un sistema aislado completamente, pero sí sirve para poder poner de ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está diseñado de tal manera de que no intercambie materia, porque está bien sellado y además el material que está hecho evita que se pueda absorber el calor que viene del exterior y también mantiene la energía, ¿no? Perdón, no intercambia la energía. Entonces, sistemas termodinámicos abierto, el ser humano, cerrado, un foco y aislado, un termo, por ejemplo. Abierto intercambia materia y energía, cerrado intercambia energía pero no materia y aislado no intercambia ninguno de los dos. Luego tenemos las formas de transmisión de calor. Pueden ser tres formas: convección, conducción y radiación. La convección se da en fluidos, puede ser agua o aire, perdón, y puede ser conducción a través de sólidos, y la radiación, que no va a requerir materia para poder propagarse o transmitirse. Entonces aquí tenemos el ejemplo de convección. Como ya mencioné, esto va a ocurrir en líquidos y gases. Las partículas en las zonas más calientes van a absorber el calor y aumentar su energía cinética, lo que van a producir que se alejen, y otras partículas van a ocupar estas zonas y va a repetirse el proceso. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo aquí una partícula y esta partícula va a estar cerca a la fuente de calor, que vendría a ser el fuego. Entonces, habíamos mencionado que las partículas que componen el agua van a estar en movimiento, por lo tanto van a tener energía cinética. Entonces, como está cerca la fuente de calor, esta energía cinética de esta partícula va a aumentar. Por lo tanto, se va a alejar de la fuente y va a llegar hasta más o menos esta parte de aquí. Llega a esta parte de aquí, pero ahí va a haber otra partícula. Entonces va a desplazar a la partícula que ha estado ahí, y esta partícula que ha sido desplazada va a dirigirse hacia la fuente. Y cuando esta partícula llega hacia la fuente, va a volver a repetirse el proceso. Va a aumentar su energía cinética, se va a alejar y va a desplazar a otra partícula que se encuentre allí. Y así sucesivamente se va a dar. Eso es transmisión de calor por convección. Luego tenemos la conducción, que ocurre en sólidos, y es cuando las partículas en las zonas más calientes van a transmitir el calor a través de las partículas adyacentes. Es por esto, bueno, por ejemplo, cuando estén cocinando, usualmente hay sartenes que no están diseñadas adecuadamente, de tal manera que el mango lo van a tener de metal también. Entonces, cuando se calienta mucho la sartén, este calor se transmite al mango y cuando tú lo agarras, básicamente te quemas. Entonces, esto es una transmisión de calor por conducción. Y finalmente tenemos la radiación, que esta transmisión de calor no requiere materia. Es decir, los cuerpos calientes van a emitir ondas electromagnéticas que no son perceptibles, como por ejemplo el Sol, que va a emitir su radiación, y los cuerpos, como las plantas, las casas, nosotros mismos, vamos a absorber esa energía o vamos a absorber ese calor, y de esta manera nosotros vamos a recibir el calor del Sol mediante radiación. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya está casi por acabar, así que no se preocupe. Ahora vamos a hablar acerca de la termogénesis. Pero antes, recordemos que los seres humanos van a ser considerados como animales homeotermos. ¿Por qué animales homeotermos? Porque el ser humano tiene una particularidad, que es que puede regular su temperatura corporal, claramente la temperatura corporal interna o la central, que ya vamos a ver en la siguiente clase, a pesar de la temperatura que se encuentra en el exterior. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tú estás en Egipto
Ahí vas a tener temperaturas elevadas, no sé, 40, 45 grados. Entonces vas a estar con bastante calor, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A pesar de que afuera, en el exterior, estén a 45, 40 grados, tú vas a ver que tu temperatura corporal, o al menos la temperatura central, va a mantenerse en el rango normal, entre 37, 37.5, y de esta manera tú puedes regular tu temperatura corporal. Ahora nos vamos al otro extremo, supongamos que estás en la Antártida, ahí vas a estar en temperaturas bajo cero. Sin embargo, a pesar de que la temperatura ambiental esté bajo cero, tu temperatura corporal se va a ir manteniendo igual, entre 37 y 37.5. Es por esto que los seres humanos son considerados como animales homeotermos. Tienen la capacidad de poder regular su temperatura corporal. Y esto es gracias a esta estructura de aquí, al hipotálamo. Y bueno, como dato extra, también hay aquellos animales que les dicen de sangre fría. ¿Por qué sangre fría? Porque su temperatura va a ser igual a la temperatura del exterior. Entonces, aquí tenemos el hipotálamo. El hipotálamo se va a activar dependiendo de que si hay mucho frío o mucho calor. Y de esta manera, si hay mucho frío, va a activar los mecanismos de termogénesis o mecanismos termogénicos. Y si hay mucho frío, perdón, si hay mucho calor, va a activar los mecanismos de termólisis. Entonces, aquí tenemos los mecanismos de termogénesis. En el caso de la termogénesis, esta se va a vincular con mecanismos que van a tener la finalidad de incrementar el metabolismo energético. En primer lugar, tenemos el aumento de la actividad muscular, es decir, tiritar. Cuando tú realizas lo que es actividad muscular, tú vas a generar una contracción de tus músculos y esta contracción de los músculos va a generar calor. Es por esto que cuando tú quieres hacer ejercicios, antes de iniciar el ejercicio, usualmente sientes algo de frío. Pero luego ya que ya comienzas a realizar el ejercicio, vas a ver que ya no vas a sentir ese frío. ¿Por qué? Porque se produce calor a través del aumento de la actividad muscular. Por otro lado, vamos a ver que va a existir el efecto de las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, y el efecto de las hormonas tiroideas. Estas dos básicamente van a tener la misma función, que es aumentar el metabolismo basal de la célula. Sin embargo, van a tener diferentes lugares de acción. ¿Por qué? Porque las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina, van a estar dirigidas a lo que es la grasa parda. La grasa parda, y esto se va a denominar como termogénesis química. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina van a aumentar el metabolismo celular, pero a nivel de la grasa parda. Ahora, esta termogénesis química no va a ser tan efectiva. ¿Por qué? Porque el adulto tiene escasa grasa parda. Es por ello que la cantidad de calor que se puede generar por este mecanismo es del 10 al 15%. Sin embargo, ¿en qué circunstancias es mucho más efectivo esta termogénesis química? En los bebés, por ejemplo, en los neonatos. ¿Qué es lo que pasa en los neonatos? Es que estos van a tener gran cantidad de grasa parda. Y como tienen gran cantidad de grasa parda, estos pueden llegar incluso a producir calor en un 100% solamente por esta vía de las catecolaminas. Es así de sabio el cuerpo de que un bebé es muy vulnerable a los cambios de temperatura. Es por esto que, como tienen bastante grasa parda, pueden realizar aumento de calor hasta el 100%. Y en tercer lugar tenemos el efecto de las hormonas tiroideas, específicamente la tiroxina, que estas también van a aumentar el metabolismo basal de la célula, pero esto lo van a hacer en todo el cuerpo, en todas las células del cuerpo. Sin embargo, como requiere el uso de todas las células del cuerpo, entonces este efecto de las hormonas tiroideas va a ser algo más tardado, va a requerir más tiempo. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Cuando tú estés frente al frío, se va a activar el área preóptica del hipotálamo. Y esto va a decirle a mi hipotálamo básicamente, secreta el factor liberador de tirotropina. Factor liberador de tirotropina, que es una sustancia, ¿no? Que va a llegar a la hipófisis, y a nivel de la hipófisis va a decir a la hipófisis, secreta
más tirotropina. Entonces la hipófisis va a secretar tirotropina. Por eso es que el hipotálamo libera el factor liberador y la hipófisis ya libera la tirotropina. Y la hipófisis a su vez también va a secretar la tirotropina y este va a llegar a la glándula tiroides. Llega a la glándula tiroides y la tiroides va a comenzar a liberar las hormonas tiroideas, ¿no? La T3, la T3 y la T4. Pero ¿cuál va a estar más en relación con lo que es esta termogénesis o este aumento del metabolismo basal? Es la tiroxina, es decir, T4. T4 también se denomina tetraiodotironina o tiroxina. Y la T3 se denomina triiodotironina. Tetra de 4 y tri de 3. Más o menos así lo pueden recordar. Entonces, resumiendo, vamos a ver que la termogénesis va a ser un mecanismo por el cual se va a producir calor, va a ser en gran medida guiado por lo que es el hipotálamo. En primer lugar tenemos el aumento de la actividad muscular, que es tiritar. Tenemos el efecto de las catecolaminas, que van a dar la termogénesis química, que actúan sobre la grasa parda. En adultos, esta generación de calor puede llegar al 10 al 15%, mientras que en el neonato puede llegar al 100%. Luego tenemos el efecto de las hormonas tiroideas, como la tiroxina, que va a tener su efecto en todas las células del cuerpo, pero va a ser más tardado. Y tenemos, tenemos que estas dos me van a aumentar el metabolismo basal de la célula. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo bien. Listo, entonces vamos a ver un poco acerca del hipotiroidismo e hipertiroidismo y aplicar el concepto que ya habíamos visto hace un momento. Tenemos lo que es el hipotiroidismo, que es una disminución de las hormonas tiroideas, acá lo ponen como aumento, y aquí tenemos el hipertiroidismo, que es un aumento de las hormonas tiroideas. Entonces, en el hipertiroidismo, bueno, va a ser una enfermedad que ya la van a ver más adelante, pero en este caso vamos a hablar acerca de uno de sus síntomas en general. Vamos a ver que el hipertiroidismo va a tener ojos saltones o exoftalmos, como se le denomina. Vamos a ver sudoración excesiva y vamos a ver la intolerancia al sol. Esto es lo que nos va a interesar ahorita. Intolerancia al sol o intolerancia al calor en sí. Entonces, ¿qué pasaba en el hipertiroidismo? Hay un aumento ¿de qué? De las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces, ¿dónde actúan las hormonas tiroideas? En todas las células. ¿Qué hacían? Aumentaban el metabolismo basal celular. Entonces, si hay un aumento de estas hormonas, hay un aumento del metabolismo basal celular. Si hay un aumento del metabolismo basal celular, entonces voy a producir ¿qué? Gran cantidad de calor. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen hipertiroidismo? Cuando estén expuestos al calor, ¿qué es lo que va a pasar? Como estos ya tienen aumentado su metabolismo basal, es decir, ya tienen generación de calor abundante, si estos se ponen al sol, entonces van a ser intolerantes, no van a soportar el calor. ¿Por qué? Es como si juntaras calor, que te da más calor, obviamente, ¿no? Y esto va a generar que esta persona sea intolerante al sol. Caso contrario ocurre con el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo ocurre lo que es la intolerancia al frío. ¿Por qué? Porque hay una disminución de las hormonas tiroideas T3 y T4, por lo tanto hay una disminución del metabolismo basal celular, por lo tanto va a haber una disminución en la producción de calor. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona esté frente al frío? Entonces, un mecanismo de termogénesis mediante las T3 y T4 va a ser muy pobre, de tal manera de que no va a producir la suficiente cantidad de calor y, en otras palabras, va a ser intolerante al frío. Luego tenemos este mecanismo de contracorriente. Vamos a ver que en la temperatura ambiental de 10 grados, es una temperatura algo fría, lo que tú vas a querer hacer es poder eh, guardar o reservar la mayor cantidad de calor. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Ahí tenemos nuestra arteria braquial, y esta arteria braquial va a tener la misma temperatura que la temperatura central, alrededor de 37 grados. ¿Por qué? Porque es una arteria más o menos profunda, ¿no? Por lo tanto, va a tener una temperatura similar a la temperatura central.
que es 37. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como tú no quieres perder calor, los plexos superficiales venosos se van a hacer profundos, es decir, se van a acercar a la arteria. Y como habíamos visto en el equilibrio térmico, el cuerpo, el sistema que tiene mayor temperatura, transfiere esa temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura hasta que alcancen el equilibrio térmico. Es por eso que esta arteria, con estas flechas, hacen referencia al flujo de calor. El flujo de calor va de la arteria al plexo venoso. Es por esto que vemos que aquí, ya casi al final, cuando ya está más cerca de la superficie, ¿cuánto es la temperatura de la arteria? 24. ¿Y cuánto es la temperatura de la vena? 23. Entonces, más o menos está en un equilibrio térmico, porque alrededor de todo el transcurso le ha transferido su calor para que la vena pueda mantener también su calor y así no perderlo. Esto ocurre en situaciones frías, pongámosle así. Mientras que la temperatura ambiental de 30 grados es una temperatura algo elevada, ¿no? Bastante calor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú vas a querer perder calor. Por lo tanto, los plexos venosos ya no van a estar cerca a las arterias porque no requieren su calor. Van a estar más cerca a lo que son la superficie. Entonces, como está más cerca de la superficie, ahora el flujo de calor va a liberarse a través de la superficie cutánea y así se va a poder liberar el calor o perder el calor. Esto es más que todo se da en termólisis, no se olvida. Y finalmente ya tenemos lo que es los mecanismos de termólisis, es decir, los mecanismos por el cual se va a querer perder el calor. Básicamente son 4. Tenemos el mecanismo de radiación, que esto representa el 60%, por lo tanto es la forma más importante de pérdida de calor, y va a depender de la emisión de rayos infrarrojos o ondas infrarrojas que se van a desprender del organismo. Estas no se pueden controlar y no son perceptibles. Luego tenemos el mecanismo de convección, que representa el 15%, y ocurre cuando el calor es retirado por un fluido. En este caso vemos que puede ser el aire. Por ejemplo, vemos aquí que la persona está liberando calor y va a llegar una corriente de aire y se va a llevar este calor. Entonces, este va a ser un mecanismo por convección. Luego tenemos lo que es la evaporación, que representa el 22%, y esto se realiza a través de dos formas. Uno, que es la perspiración, y dos, que es la sudoración. La perspiración es imperceptible, no se olviden, eso también lo preguntan, es imperceptible. Imperceptible. Mientras que la sudoración es más significativa, y esta sí puede ser percibible o perceptible. Y se puede ver, ¿no? Perceptible. Y finalmente tenemos lo que es la conducción, que esta es la forma por el porcentaje por el cual se pierde menos calor. Y esto más que todo es por el poder aislante de la grasa corporal que vamos a tener. Entonces, esas son las 4 formas de termólisis. Radiación, 60%, es la más importante. Convección, 15%. Evaporación, 22%. Aquí tenemos perspiración, que es imperceptible, y sudoración, que es más significativa y sí se puede percibir. Y finalmente, conducción, que es la menor de todas. 60, 15, 22 y 3. Esos porcentajes no se olviden. Y bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda.